Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño desde transformaciones en patronaje. En el día de hoy vamos a investigar y analizar el comportamiento de los pantalones desde la parte posterior, los defectos que se presentan y las posibilidades para la corrección. Tengo aquí a la vista varios ejemplos de las posibilidades, por supuesto hay muchas más, de cómo se puede ver la persona con respecto al pantalón que va a usar, ¿sí? Siempre usando el mismo tipo de patrón con los diferentes cuerpos. El primero es la persona que se para correctamente, tiene un equilibrio con el centro de gravedad con respecto a la postura, ¿sí? Y mantiene el busto en su lugar porque está bien parada y el pubis, la parte de la delantera del pubis, está nivelado con el coxis o los glúteos, la parte saliente. La persona de atrás se vería de esta forma. En el siguiente ejemplo, la persona quiebra la cintura, lleva el busto hacia arriba, baja el pubis hacia la entrepierna para que sobresalga de esta manera los glúteos. Al hacer esto, la persona acorta la distancia que hay entre el tiro y la cintura. Se vería como esto, así desde la parte trasera, la cola queda como más corta. En este tipo de casos es muy probable que esta persona tenga siempre problemas en la zona de la cintura que sobretela por la forma en que se para. En el siguiente ejemplo, la persona es todo lo opuesto. Tiene la espalda más rectificada, tiene pocos glúteos o glúteos caídos y además le he agregado la opción de que podría ser una persona que tenga las piernas encorvadas como vemos aquí. En este caso, la persona tiene un desnivel con respecto del pubis y los glúteos. Hay como una bajada y esto hace que se vea más corta la parte posterior de las piernas. En el mismo ejemplo, pero cambiando la forma, porque esta persona, si bien tiene el glúteo más abajo que el pubis, por la forma en que se para, llevando hacia adelante la cadera y presionando los glúteos, de todos modos la persona tiene glúteos grandes. Aún así, al presionar los glúteos y llevarlos hacia el frente, acorta la parte de la pierna y alarga considerablemente la parte del tiro trasero. Esta persona también encorva un poco la espalda y seguramente cae el busto al llevar los hombros hacia adelante. También hay posibilidad de que esta persona tenga las piernas separadas en los tobillos y las rodillas juntas. Y el último ejemplo, el más lindo de todos, la gordita que tiene sobrepeso y el sobrepeso hace que no se marque tanto el glúteo. Tal vez no es que tenga poco glúteo, sino que como creció su muslo, en realidad como que deja más cercano el relieve, muy cercano, no hay una diferencia como lo habría aquí. Y además tiene el sobrepeso. La persona, para poder mantener el equilibrio, lleva hacia adelante la cadera, lleva los hombros hacia atrás, trata de levantar el busto y el vientre. Y para sostener el peso, es muy probable que tenga las rodillas juntas y además los muslos juntos por el sobrepeso. En cada uno de los casos se pueden presentar problemas, inclusive en los que se supone que no tienen problemas con la postura, porque vamos a analizar que no solamente el defecto de un pantalón es porque la persona tiene un cuerpo específico, sino porque nosotros o trazamos mal el patrón o tizamos, cortamos y cosemos mal. Ahora vamos a verlo. Veamos estos ejemplos. En la primera persona, ¿sí? El primer dibujo, vemos que consideremos que esta persona tiene glúteos chatos. Cuando pasa eso, se va a ver en el pantalón, en la parte posterior, como una especie de exceso de tela que cae en cruz, así. Hace como este efecto de caída, sobre todo en la parte del muslo, no tanto en esta parte, más bien aquí, y es como que las arrugas que se hacen están muy flácidas, muy sueltas, no son tirantes, sino que como que flotan. Eso es porque es muy largo el pantalón y la persona tiene poco recorrido con respecto a el largo trasero, porque justamente no tiene glúteos, ¿sí? Fuertes o tiene los glúteos caídos. En el siguiente ejemplo, cuando tiene una persona las piernas arqueadas, se va a ver en el centro de la pernera, o sea, en la parte interior
del pantalón, se van a ver unos pliegues que van hacia arriba, pero desde este punto, ¿sí? Es como que sobra tela aquí. Justamente sobra tela aquí porque cuando se arquea de esta forma se acorta la distancia que hay aquí con respecto a la otra que está abierta hacia afuera, ¿sí? La parte exterior del pantalón. Y en el último caso, que es el tiro alto, significa que le dieron poco tiro, poca altura de tiro, entonces el pantalón queda como presionado, apisonado, y en el largo correcto del pantalón se puso un tiro muy corto, ¿sí? Me refiero a un tiro que está conectado en la cintura, ¿no? Entonces, o tiene una curva poco pronunciada en el tiro o está muy arriba con respecto a lo que debería haber estado, y entonces se generan unos pliegues. Pueden ser unos pliegues en horizontal, que sería el más leve, el problema más leve, y después unos pliegues tirando hacia abajo, así, pero muy tirado, muy tenso, entonces sencillamente es muy corto el tiro. Entonces, vamos a ver en el patrón cómo desciframos este defecto, ¿sí? A partir de esta transformación. Lo que debemos hacer es tomar todo el exceso de tela y llevarlo bien arriba por debajo del glúteo y sujetar con alfileres. En cada uno de los ejemplos vamos a subir y vamos a sujetar con alfileres hasta que la pierna quede completamente limpia, ¿sí? Y el exceso quede debajo del glúteo. En los tres casos eso va a ser posible y por supuesto en cada uno va a ser diferente el tamaño del pliegue. Depende por supuesto de cada persona. Imaginen que este es el pliegue que yo he obtenido. O sea, en el centro voy a tener más tela que en los bordes porque el problema está justamente aquí, por debajo del glúteo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un acercamiento. Voy a trazar una línea en diagonal a 1 centímetro del borde del tiro hasta donde está la cadera en el lateral. En esa línea voy a marcar la medida de tela que me sobra. En este caso son 3 centímetros aproximadamente. La pinza la puse en esta dirección porque la sujeté aquí, pero puede ser que la pinza esté girada, en realidad esté en esta posición. ¿Sí? Imaginemos que se tomó aquí la tela y la pinza se incline hacia esta dirección. En cualquiera de los casos siempre me está sobrando la misma cantidad de tela. O sea, voy a marcar aquí en el recorrido del pantalón en algún punto los 3 centímetros extra. Desde el tiro, en la parte donde se terminaría la curva o el gancho de tiro, justo ahí cuando el patrón comienza a hacer la línea recta, voy a trazar una línea auxiliar hasta la línea original, la primera línea que hice, ¿sí? Y se quedan conectadas. Entonces, el patrón queda dividido en 3 secciones, ¿sí? Voy a cortar por esta línea y por esta otra línea, manteniendo esta parte en su lugar. Voy a mover esta pieza hasta que toque los 3 centímetros que marqué previamente, lo que tiene mi pinza, ¿sí? Auxiliar. De esta forma he bajado considerablemente el arco del tiro para solventar el exceso de tela que había aquí, que no lo necesitaba, y para corregir también, porque si traigo de abajo el problema, llevarlo hacia arriba y pasar el problema que estaba en la parte inferior hacia la parte superior. En este caso es porque la persona necesitaba más recorrido de tiro, pero supongamos que la persona en realidad no es que le quedó el tiro alto, sino que tiene glúteos chatos, y si yo hago esto, estoy alargando aún más el tiro y entonces la persona le va a quedar grande desde arriba, o sea, le va a quedar largo el pantalón desde arriba. Entonces tengo que hacer un segundo movimiento para corregir justamente ese exceso desde la parte superior, ¿sí? O sea, voy a bajar lo mismo, la misma medida que tengo aquí, la voy a bajar aquí para mantener el equilibrio de la medida del tiro. ¿Por qué? Porque en este caso, si se trata de una persona con glúteos chatos, la persona necesita el mismo tiro. Lo único que había que corregir era la altura, o sea, el tiro estaba muy arriba y lo tenía que bajar.
pero lo tengo que bajar en bloque. ¿Pero por qué hago esta transformación? Porque yo solamente tengo que bajar esta parte. Aquí en el lateral debe quedar tal cual como está y se va a conectar con la parte de la delantera. No debo modificar el lateral, solo debo modificar la altura de tiro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo bajo, si se trata de una persona con cola chata, bajo el patrón para que vuelva a tener la medida, esto por supuesto lo tengo que medir. Mido el tiro original y luego mido el tiro reconstruido y tiene que tener una coherencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago esto? Cuando yo llevo el patrón hasta el centro de esta forma, estoy eliminando la inclinación que tenía el patrón original que le quedaba grande a esta persona. Entonces, cuanto más recto es esta parte, es más recta, más plana es la cola de la persona. Y cuanto más inclinado tenga este punto hacia el lateral, es porque la persona tiene cola prominente y tiene cintura marcada. Cuando las personas tienen la cola chata, es muy difícil que tengan mucha cintura. Generalmente la cintura es más bien grande, o sea, casi se asemeja a la cadera. Entonces tendríamos resuelto el tema del pantalón para colas chatas. Y si la persona no es que tiene cola chata, sino que está muy alto, le hicimos un tiro muy alto. Cuando digo muy alto me refiero a que en vez de poner la medida del tiro ahí, la pusimos aquí. Entonces todo esto que está hacia arriba está molestando en la entrepierna y es la que genera los pliegues aquí abajo. En ese caso entonces no corregimos la altura, lo hacemos deliberadamente más largo a propósito porque la persona tiene glúteos largos, ¿sí? Y necesita bajar, como vimos en los ejemplos de los monitos al principio del video. Aquí vamos a ver cómo corregir el tema cuando ya tenemos el pantalón hecho, o sea, el pantalón está confeccionado o lo compré y me hace ese defecto. Aquí vemos unas imágenes que me proporcionó mi amiga Vilma Tamayo de la corrección de uno de los pantalones de una de sus clientes. Observemos con atención qué es lo que pasa aquí. La persona, observen qué largo, aquí está la cintura de la chica, qué larga que es desde la cintura hasta el glúteo la parte superior del pantalón. Observen que casi es mayor que la tercera parte, ni siquiera llega a ser una tercera parte del largo de pierna. Por lo tanto, se generan todos estos defectos aquí atrás porque la persona tiene la cola muy larga y además tiene la pancita. La pancita, aunque pueda parecer extraño, ayuda a que uno lleve hacia adelante la cadera para sostener el peso que tenemos en el frente. Apretamos los glúteos, los presionamos hacia el frente y entonces acortamos la parte de la pierna. Entonces en este caso hay que hacer un cavado en el pantalón para que entre correctamente, o sea, acapare bien los glúteos y le sacamos este extra de tela que no tiene sentido que lo tenga porque la persona no lo necesita y lo necesita arriba. Obviamente que cuando yo le haga el cavado aquí me va a quedar largo de arriba y aquí hay que reconstruirlo, corregirlo, por supuesto. Pasemos a este otro ejemplo, ¿sí?, que tengo aquí, que es la referencia de cómo tenemos que hacer la corrección. Aquí también vemos la persona tiene la cola bastante chata y vemos todos estos pliegues aquí, ¿sí?, que están de más porque el pantalón es largo de la parte trasera. Aquí, si esta persona tuviera glúteos grandes, todo esto se llenaría y quedaría tenso, pero no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar todo el defecto que hay en la parte inferior y en la parte superior, todo junto, y lo vamos a sujetar con alfileres, ¿sí?, como se ve ahí. Es preferible que lo hagan desde el revés, o sea, colóquense el pantalón desde el revés para que todo esto sea más fácil, es mucho más simple. Lo vamos a hacer en una sola pierna, la otra la vamos a dejar tal cual como está. Vamos a descoser el tiro en la parte posterior y vamos a separar la pretina en la parte posterior, por supuesto. Vemos aquí entonces un croquis, ¿sí?, esto es un dibujo nada más, pero es más o menos para que se den una idea. Desde el revés, cuando yo coloque una pernera dentro de la otra, que es la mejor forma para analizar este trabajo,
yo me voy a encontrar que tengo uno de los lados con la pinza, ¿sí? Sujeta aquí, con el sobrante de tela, y la otra mitad del trasero, del tiro trasero, está como es original, ¿sí? Vemos que hay una gran diferencia aquí. O sea, necesito bajar el patrón para que no tenga todos esos problemas que tengo. ¿Qué pasa? Todo este exceso de tela que está aquí, inevitablemente se va para debajo de los glúteos, no tiene otro lado donde ir. Entonces, voy a sujetar con alfileres o con un hilván, y del otro lado, del lado que no tiene la pinza, voy a marcar con una tiza. Voy a quitar los alfileres o el hilván y voy a soltar la pinza, entonces se van a quedar las dos mitades traseras iguales, como originalmente era. Pero yo voy a coserla por el otro lado, guiándome por la marca que hice. Voy a coser, por favor, primero hilvanen y prueben. Y si veo que está bien lo que le he restado, entonces voy a recortar el excedente, ¿sí?, que tengo, o sea, va a ser más o menos esta medida, y voy a tener un nuevo tiro mucho más cavado así en la altura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo no modifico el ancho de tiro, ni modifico el alto. Lo que estoy modificando es la profundidad de la curva. En algunos casos es muy probable que la curva sea tan baja que quede aquí como una elevación en la delantera. Entonces tal vez haya que suavizar un poquito la delantera para que no haya tanta diferencia. Si la persona tiene cola chata, es muy probable que el tiro le haya quedado largo, porque lo que yo he profundizado aquí, le estoy agregando más distancia, más recorrido, que es lo que necesitaba, pero me va a quedar muy alto arriba. Entonces, si es así, si es una persona con glúteos chatos, hay que sacar aquí, cuando lo tenga probándolo al pantalón en la persona, le voy a quitar, le voy a marcar, y entonces sí, después voy a ensamblar la pretina donde va. Si la persona tiene un tema de postura y tiene glúteos grandes, es muy probable que aquí no haya que tocar nada. Directamente se deja tal cual como está, porque lo que le estaba faltando a este pantalón era recorrido, ¿sí? Porque estaba muy alto, había que bajarlo. En estos dos casos vamos a ver el tema que genera muchos defectos en la parte posterior, que es cuando las personas tienen las rodillas juntas o los muslos juntos, ¿sí? Cuando tenemos los muslos juntos, es muy probable que debajo del glúteo salgan estos efectos así de como que se amontona la tela. Aparte es muy incómodo tener la tela, toda esta tela, cantidad de tela aquí, es muy incómodo. Y si la persona tiene las rodillas juntas, se le van a generar en el lateral unos pliegues bastante marcados. Y si además la persona tiene una postura de llevar hacia adelante la cadera, como vimos en el ejemplo anterior, ¿sí?, cuando les mostré los monitos, cuando la persona se para llevando el pubis hacia adelante y baja la parte de los glúteos, aún más se acentúa el defecto aquí y aquí. Se hacen todos como unos pliegues bastante molestos, ¿sí? A la vista queda muy mal. Entonces, la forma de corregirlo sería: voy a marcar el exceso de tela que se me hace aquí, y lo que hago es, tomando la parte superior, mantengo esta parte al hilo y la parte superior la cierro de esta forma. Así, cerramos. ¿Y qué es lo que hacemos? Hemos acortado el lateral, porque la postura de la pierna así hace que de este punto a este punto sea más corto que de el mismo punto desde la pernera interior, ¿sí? Y cuando yo obligo al pantalón a ir, porque los pantalones los controla la cintura, las perneras lo mantienen en el lugar, pero la verdadera ley es la cintura. Entonces yo lo llevo a la cintura porque me voy a poner el pantalón. Entonces el pantalón que fue cortado de esa manera va a copiar la forma que tiene la pierna. Por supuesto que tenemos que verificar bien el tamaño de la pinza, ¿sí? El resto del pantalón se mantiene en su lugar, pero la pernera se ha abierto levemente hacia afuera, y aquí hay que suavizarlo. Por supuesto, vamos a hacerlo suavizado. Esto les recomiendo que lo prueben en una tela previamente. No se les ocurra cortar el pantalón sin verificar que esta transformación es la correcta.
¿Por qué les digo esto? Porque a veces no podemos confundir los problemas, pensar que es esto y en realidad es esto que está aquí, que ahora lo vamos a ver. Entonces, muchas veces los pliegues parecen ser todos del mismo tema y no necesariamente es así. Ahora analicemos este otro ejemplo, ¿sí? Donde podemos encontrar muslos juntos, porque la persona tiene sobrepeso, tiene las piernas gruesas. El tiro puede estar corto, ¿sí? O sea, no envuelve bien la nalga, se hizo un tiro o corto o no se hizo los cálculos correspondientes a ese tiro. Y tiene la cintura acentuada, me refiero al patrón, o sea, que el patrón se le puso demasiada inclinación, ¿sí? Para una cintura muy marcada, cuando la persona en realidad no la tiene. Cuando pasa eso, nosotros vamos a encontrar que el pantalón hace terribles defectos, ¿sí? Hace como una especie de cruz. Viene desde abajo de la entrepierna, luego del lateral, varias pliegues bien grandes y gruesos, y sigue aquí también en la rodilla, y el pantalón cae en el centro o se sube en la parte exterior. ¿Por qué pasa esto? Bien, como dijimos antes, tenemos todas estas causas, pero es muy probable que la persona le hicieron un pantalón sin tomar en cuenta su cuerpo. Generalmente nosotros cuando tomamos las medidas a la persona está vestida y lo ideal sería que la persona estuviera sin ropa, porque la ropa que tiene puesta puede ser que oculte esto. Por ejemplo, si ella tuviera un pantalón largo, recto o un palazzo, yo no podría ver que tiene las rodillas juntas. Eso lo tengo que ver porque el patrón va a ser totalmente diferente que si fuera un cuerpo con las piernas derechas, ¿sí? Lo mismo pasa desde el lateral, cuando vemos que saca la pancita para adelante y aprieta la cola, ahí también modifica muchísimo el comportamiento del pantalón. Entonces, imaginemos que este pantalón lo hicieron con una inclinación excesiva. Yo he visto muchos patrones que hacen esto. Tienen el tiro trasero muy inclinado hacia el lateral. Si la persona tiene bastante glúteo y cintura marcada, este patrón le va a quedar genial. Pero si es una persona con cola chata o en este caso, por ejemplo, tal vez no tiene cola chata, sino que tiene el muslo crecido y aplasta la forma curvilínea del glúteo natural, entonces aquí prácticamente cae derecho. Si cae derecho, ¿cómo es posible que yo le voy a poner tanta inclinación? Me voy a encontrar que el pantalón está desfasado demasiado hacia el lateral en cuanto al hilo. Observen el básico correctamente trazado que está aquí y el pantalón que se hizo con una inclinación excesiva y sacando la parte superior hacia el lateral y elevando aquí más de lo normal, más de lo que este cuerpo necesita, porque como les dije antes, este pantalón no está hecho para este cuerpo. ¿Cuánto pasa esto? Por ejemplo, si yo descargo un patrón por talles, ¿sí? Entonces mido la cadera, sí, me entra la cadera, en el largo está bien, me lo hago al pantalón y me encuentro con este problema, porque no tomé en cuenta que este pantalón no está trazado para un cuerpo como este. En algunos casos se considera que el pantalón, la clave del pantalón es el ancho y el alto, punto. Y todo esto, bueno, que quede como quede, y no es así. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense el hilo, aquí tengo el hilo del pantalón original, que es este, el que está aquí en negro, y observen dónde se coloca el hilo en el pantalón verde. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que entonces corté el pantalón y como les dije antes, es la cintura la que maneja todo la conexión del pantalón, o sea, la que dirige la postura del pantalón es la cintura. ¿Por qué? Porque cuando yo obligue a este pantalón ir hacia el centro para que coserse con la otra parte, lo que va a pasar con él es esto. Yo les hice aquí una representación gráfica de cómo reaccionaría el pantalón. Yo voy a llevar el centro, ¿sí?, hasta el centro del patrón, la parte inclinada, hasta coser con la otra mitad de mi pantalón. Ahí, más o menos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto que está aquí, todo esto, va a bajar porque no puede quedarse donde estaría el glúteo. El glúteo lo empuja. Y cuando baja se generan estos pliegues, ¿sí? Porque está fuera de
su posición. Pero además hay una cosa, aparte de que está muy largo, porque lo hicimos largo hacia el lateral, toda esa sección está fuera del hilo. Entonces todo esto está errático, o sea, no funciona bien, no cae correctamente, porque hay un cruce. Aquí vengo al hilo y aquí estoy desfasado, y aquí hay como un choque con las fibras de la tela y se genera este defecto. También se nos puede presentar el tema de que la persona en realidad no supo colocar el patrón correctamente en la tela. Como dijimos antes, yo voy a colocar aquí una línea de referencia. Aquí estaría el hilo del pantalón, ¿sí? Para cortar, para trazar y cortar un pantalón correctamente, lo que debo hacer es marcar el hilo en el pantalón, que es exactamente la mitad, ¿sí? Yo doblo a la mitad esto, si está bien trazado, por supuesto. Este pantalón está mal trazado, pero imaginemos que está bien trazado. Lo doblamos a la mitad y la mitad continua hasta la parte superior es el hilo del pantalón. Estando frente a la tela voy a medir desde el hilo hasta el borde de la tela la misma medida, y entonces yo estoy completamente segura que el pantalón está bien cortado. Pero ¿qué pasa? Yo puedo cometer este error, tomar el patrón, ¿sí?, de esta forma y ubicarlo de esta manera, ¿sí?, ya sea para ahorrar tela o porque no sé realmente medirlo, colocarlo correctamente. Observen el hilo está en su lugar, sigue estando en su lugar, pero miren dónde está el pantalón. Este es el hilo, sin embargo está desfasado en esta parte. ¿Por qué afecta el poner el pantalón de esta forma? Porque yo he sacado del lugar lógico del hilo el pantalón, pero la tela sigue estando al hilo, o sea, esta línea en la tela sigue permaneciendo. Imaginemos que la línea roja es la representación de la urdimbre de la tela, o sea, el hilo. La trama es el contrahilo. Imaginemos entonces que esta línea se repite indefinidamente en el ancho del área de mi patrón, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo lo corto así y pienso que está bien. Cuando yo voy a ubicarlo para coser con la delantera, me voy a ver obligada a colocar el bajo, ¿sí?, perpendicular. Cuando yo hago eso, el patrón, que se ubica como originalmente estaba, en tela, ¿sí?, porque yo veo el recorte aquí del pantalón, pero la tela sigue estando en la posición original del corte. O sea, observen cómo está el hilo. Cuando yo coso este pantalón, se me van a presentar numerosos defectos en la parte trasera, pero también es muy probable que en la parte delantera también se vean esos defectos, porque el hilo está totalmente fuera de su posición original donde debería estar, que es esta línea, ¿sí? Pero además, no bastando con ese problema de que puse mal el patrón, recordemos que tenía el tiro demasiado inclinado. Entonces, cuando yo obligo a el pantalón a colocarse en la posición y sobrar toda esta tela, fíjense la urdimbre cómo reacciona. O sea, aquí se coloca hacia la parte más al centro y aquí vuelve a estar en su lugar original. O sea, es un desastre. Va a ser un terrible dolor de cabeza poder entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué me queda el pantalón así? Y es porque hubo un error en el trazo, ¿sí?, en el tizado. Pero también podemos encontrarnos con otro problema, porque tal vez el patrón está perfectamente trazado, lo corté correctamente, pero cuando lo voy a armar es donde cometo el error. Que les diría que este error, el error del armado, podría solventarse de alguna manera. Es, digamos, el error más fácil de corregir, dependiendo, por supuesto, de lo que yo haga cuando lo esté cosiendo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros observamos los patrones, como lo vemos aquí, el trasero y el delantero, podemos observar claramente que cada patrón es totalmente asimétrico. O sea, la única parte espejada es en los anchos, ¿sí?, tanto en el tiro, rodilla y bajo. Pero en realidad la forma es asimétrica. No hay ninguna de las partes que se parezca en sí en el mismo pantalón propiamente. ¿Y qué es lo que pasa? De todas las líneas que tiene la composición del
patrón sin tomar en cuenta las auxiliares, que son estas son las auxiliares, no las tomamos en cuenta. Hablando propiamente del trazo del patrón, la única línea que realmente está a 90 grados con respecto al hilo es la línea de la base, tanto en la trasera como en la delantera. En el resto del patrón, entrepierna, arco o gancho de tiro, alto de tiro, cintura, pinza, lateral de la cadera y el resto de la pernera lateral no está perpendicular al bajo ni al hilo, tanto en la parte posterior como en la parte delantera. O sea, todas las demás líneas están fuera del ángulo recto. ¿Qué es lo que significa? Si yo voy a armar un pantalón y no tengo estas líneas de referencia, porque en el tizado no están, solo tengo el perímetro del pantalón. La única cosa que me garantiza a mí que el pantalón va a estar bien nivelado es el bajo. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es coser los pantalones del bajo hacia arriba. Lo mismo pasa en la entrepierna, del bajo hacia arriba. Si por algún motivo pasara que se desfasa la tela, o porque el tipo de tela o por el arrastre de la máquina, el problema se va hacia arriba, no pasa nada porque ninguna de estas líneas está al hilo. O sea, son mórbidas cuando están hechas en tela. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, yo lo voy a coser de arriba de la cintura para abajo, me gusta más así? Vamos a suponer entonces que coso desde arriba, vengo muy bien, cuando llego a la parte inferior, de pronto me sobra 2 centímetros. Y yo digo, bueno, si sobra es porque debe haber quedado largo. Lo que voy a hacer es simple, lo resuelvo fácil. Lo vamos a sacar, esto que sobra. Listo, lo retiro, lo saco ahí. Así queda, coincide con la parte de la delantera, no hay problema, porque obviamente me quedó largo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tomo el patrón y lo vuelvo a colocar en su lugar, yo tengo que hacer coincidir la parte inferior, ¿sí? Porque eso tiene que estar bien colocado, perpendicular a la parte recta, o sea, al hilo. Lo coloco bien. Observen qué es lo que pasa con el pantalón. Se inclina por completo. ¿Qué es lo que pasa? La delantera no estaba así. La delantera está derecha. Entonces se retuerce el pantalón, porque cuando yo quiero llevar esto hacia la cintura, ¿sí? Porque esta parte está así, pero la parte superior estaba correcta. Entonces, si yo quiero que la cintura venga hasta aquí, me voy a encontrar con la parte inferior que no coincide, y es muy probable que esto haga que el pantalón se retuerza. Cuando a veces pasa que se nos viene para adelante la costura, sentimos que la costura viene hacia adelante y como que no se ubica en el lateral, se pone en el frente del pantalón, y es porque está mal armado. Nosotros tenemos que coser desde el bajo hasta la cintura, luego desde el bajo en la entrepierna hasta la cintura, dar vuelta una de las partes, una de las mitades del pantalón al revés, y colocar la que está derecho hacia adentro de la que está al revés y coser de una sola vez el tiro. Entonces vamos a tener una coherencia. Si por algún motivo, como les dije antes, llegara a sobrar tela en las partes donde está la línea fuera de la perpendicular, no pasa nada, porque obligatoriamente donde haya líneas inclinadas la tela va a perder su estabilidad. Además es importante que ustedes cuando vayan a armar un pantalón lo hilvanen, porque los alfileres a veces puede ser que deje libre la tela, que se mueva libremente, y el arrastre de la máquina colabora para que pase eso. Entonces lo ideal sería hilvanarlo. Otra razón que también puede generar defectos en un pantalón es un tiro trasero muy alto, como ven aquí, ¿sí? En vez de bajar bien la curva, porque esta curva tiene que ser bien pronunciada, ¿sí?, la hacen recta. Entonces esto lo que hace es agrandar la parte donde va el glúteo y dejar demasiada tela aquí. Cuando la persona se pone el pantalón, esto se convierte en defectos una vez más aquí abajo. Otra cosa que también he visto muchas veces es trazar la pernera del pantalón fuera del hilo, o sea, más bien inclinada hacia el lateral. Esto lo he visto muchas veces en patrones para descargar o patrones que enseñan a hacer pantalones, que llevan para
para el lateral la pernera está fuera del hilo como tiene que ser, y por supuesto voy a tener estos problemas otra vez, ¿sí? Y también puede pasar en otra razón por la cual el pantalón quede mal o tire en la pierna, es hacer un tiro corto, o sea, un tiro no tan ancho. Quiero decir, el cálculo de tiro está mal y entonces el tiro queda mal en la delantera, en la trasera o en la delantera. En cualquiera de los casos, he visto también que hay delanteras que son muy cortitas y partes traseras también cortas, entonces este pantalón tira por todos lados. Y además tienen que saber una cosa, el ancho del patrón está relacionado con el largo, ¿sí? O con el recorrido, porque cuando yo acorto el ancho, le estoy quitando espacio al recorrido. Y entonces, tal vez en este caso, si la persona no tiene muslos grandes, le quede bien, pero se le baja. Cuando se sienta, se baja el pantalón porque falta la medida exacta para el recorrido del tiro. Bien, estos han sido algunos de los defectos que se pueden presentar en la parte posterior del pantalón. Debo decirles que el pantalón que mejor queda a todo el mundo es el básico, o sea, el pantalón que es ancho y que no marca el glúteo. Quiero decir que el tiro tiene la medida correcta con respecto a esa persona y es suelto porque se ubica justo en la saliente del glúteo y luego cae. Cuando el pantalón es ajustado en la rodilla o lo quieren hacer tipo anatómico, es cuando tal vez aparezcan este tipo de problemas, porque justamente está marcando la forma del cuerpo. Esto siempre pasa con telas, generalmente con telas planas o telas de punto que no ceden. Cuando se trata de telas elastizadas, este tipo de problemas se minimiza muchísimo. Entonces mi consejo es, si ustedes tienen problemas, digamos, formatos como este que tiene las rodillas juntas y no es un tema de que uno pueda modificarlo, ya uno es así, les recomiendo que utilicen los pantalones corte clásico, el palazzo también es una opción, o si no, en telas de punto elastizadas, entonces la tela se encarga de hacer toda la forma del cuerpo sin necesidad de que aparezcan estos problemas. Lo ideal es que nosotros hagamos patrones a medida, porque aparte de tomar las medidas, nosotros podemos probarlo en nuestro cuerpo y corregirlo o adecuar el patrón a la figura propiamente. Cuando descargamos los patrones no tenemos esa posibilidad. El patrón está trazado para determinado cuerpo estándar. Y para que me quede bien a mí, sencillamente pido el contorno de cadera que me entre en mi cuerpo y ya está. Y todo esto se pasa por alto. En algunos casos hay cuerpos que realmente es muy complicado hacer un pantalón que quede bien porque es un cuerpo muy diferente, o sea, tiene muchas diferencias en el mismo cuerpo. Entonces, cuando se trata de eso, hay que usar una técnica extra que se llama moulage o modelado, ¿sí? Draping en inglés, en realidad no hacemos patrones, armamos el pantalón sobre el cuerpo. También tenemos que tener en cuenta que el cuerpo no es simétrico. Puede ser que de este lado el pantalón actúe de una forma y de este otro lado no, ¿sí? Porque no somos realmente simétricos los cuerpos humanos. Bien, esta ha sido entonces la lección de hoy. Analizamos y estudiamos un poquito el comportamiento de los pantalones en determinados cuerpos, determinadas figuras y también a causa de determinadas técnicas de trabajo, ¿sí? Porque muchas veces tal vez no es el problema el cuerpo, sino el trazo del pantalón. Les recuerdo que estoy a punto de subir los básicos y en ellos va a estar también el básico del pantalón. Así que vamos a poder analizar también un poquito más el tema de los pantalones justamente con esa lección. En videos próximos también voy a mostrar el problema cuando es en la parte delantera, porque la parte delantera también en un pantalón puede ser complicada cuando la persona no tiene las características proporcionales. Ejemplo, cintura, cadera, primera cadera, segunda cadera y glúteos. Cuando tenemos o vientre o determinada postura, porque la postura es importantísima. Muchas veces la postura es la que cambia todo el comportamiento de la tela. Entonces también hay que corregir ahí el tema de los pantalones en la delantera. Así que bien amigos, este ha sido entonces el video de hoy. Espero que les haya sido útil, que haya sido realmente ilustrativo. Si les gusta este video, me regalan un like,
Los invito a que se suscriban y que compartan este video en sus redes, así podemos difundir el canal. Los invito como siempre a visitar mi blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar muchísimos esquemas con sus lecciones, o sea, con las instrucciones detalladas y las transformaciones de muchos modelos, que aunque ustedes no vayan a hacer específicamente ese modelo, es interesante aprender la técnica de la transformación. También pueden seguirme en mis redes y el link de estos, justamente del blog y de mis redes, está en la descripción, así que simplemente tienen que cliquear ahí, los lleva a cada uno de los sitios si desean investigar un poco. Así que hasta aquí llegué hoy. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta pronto.